Buenos días, muchísimas gracias, honorable senadora Tania Vega Plazas, muchísimas gracias por la invitación, honorables congresistas, doctor Andrade, doctor Plino Apuleyo, mis mayores respetos por los testimonios que acabamos de recibir. Lo primero, quiero que me disculpen un poco mi intervención, que va a ser un poco técnica, pero sin embargo creo que es un aspecto fundamental para el apoyo que debemos darle a las propuestas y proyectos de ley de este gravísimo fenómeno que ciertamente está afectando nuestra institucionalidad. Pues bien, a nombre del Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Jorge Eduardo Londoño, quiero agradecer la oportunidad para intervenir y dejar en la mesa unas ideas muy concretas de este fenómeno criminológico que impacta negativamente lo que algunos criminológicos han determinado que impacta la criminalización secundaria de la política criminal. Pues mi ponencia va a estar enfocada a tratar de comprender política criminal y falsos testigos y cómo realmente podemos enfrentar este problema. Y creo, y el punto concreto es al que debemos apuntarle, es a la criminalización secundaria, a la que ya haré referencia a continuación. Para entender entonces mi punto, dividiré la ponencia en tres partes principales. En primer lugar, hablaré de la política criminal de una manera muy concreta y específica y las referencias a las que y cómo se suele dividir la política criminal para, en términos técnicos, saber exactamente a dónde podemos apuntarle para mejorar los resultados. En segundo lugar, hablaré de algunos retos que el fenómeno de los falsos testigos nos imponen tanto a todos los actores del Estado, jueces, fiscales, como quienes tenemos la obligación de ejecutar las políticas criminales. Y para concluir el tercer punto, algunas ideas muy generales que como Ministerio de Justicia podemos proponer y dejar sobre la mesa para realmente poder colaborar con la propuesta y presentar una idea clara de cómo podemos enfrentar el fenómeno. Pues bien, en relación con el primer punto, es decir, política criminal y las dimensiones de la criminalización, lo primero que hay que decir es que la política criminal es una política pública que está dirigida a tratar de determinar cuáles son los planes, proyectos y estrategias de todo el territorio nacional que nos lleven a prevenir, investigar, favorecer y fortalecer la judicialización y, por supuesto, al castigo de todos estos comportamientos delictivos. En varias ocasiones la Corte Constitucional ha criticado el enfoque meramente reactivo y punitivo de la criminología tradicional, que se ha concentrado en un uso extensivo del derecho penal para tratar de dar respuesta a cualquier problema de la delincuencia. Básicamente, creemos que como Estado nos ha faltado la imaginación a la hora de determinar las intervenciones específicas a los problemas sociales y hemos recurrido de una manera un poco fundamentalista al derecho penal para crear delitos, incrementar penas, reducir beneficios y esperar que con ello impactemos de forma negativa a ese comportamiento indeseable y, por supuesto, lesivo de los bienes jurídicamente tutelados. La realidad es que a pesar de los esfuerzos por penalizar más severamente, no ha habido una correlación a la baja en las estadísticas del crimen que permita confirmar que la respuesta penal incide realmente en la disminución de los comportamientos castigados. Pero lo que sí tenemos confirmado es que este enfoque trajo como consecuencia una aguda crisis al sistema judicial, al sistema penitenciario, en donde vemos realmente presupuestos fácticos como impunidad, condenas injustas, como la que se han evidenciado a lo largo de este foro. Para dar superado este enfoque, desde el Ministerio de Justicia hemos venido promoviendo estándares para que las iniciativas legislativas que busquen modificar el sistema penal, fortalecerlo, fortalecer la capacidad judicial, tengan unos soportes fundamentados, empíricos, técnicos, y desde el Consejo Superior de Política Criminal estamos dar sugerencias para que los proyectos de ley realmente impacten de manera adecuada al sistema judicial.
Decíamos entonces que la política criminal es una política pública y como toda política pública lo que buscamos es superar el estado de cosas socialmente problemático. La criminalización tiene tres enfoques. Qué pena. Bueno, creo que voy a poner más. Decíamos entonces que la política criminal tiene tres fases fundamentales: la criminalización primaria, la criminalización secundaria y la criminalización terciaria. La criminalización primaria básicamente es donde definimos los verbos rectores, creamos los tipos penales, subimos las penas, bajamos las penas, etc. Acá en la criminalización primaria es donde podemos definir esquemas de justicia negociada que puede implementar la Fiscalía, como principios de oportunidad o preacuerdos, obligaciones administrativas de reportar hechos delictivos, así como sanciones de caso de omisión de reporte, etc. Por su parte, la criminalización secundaria es la dimensión de la justicia en marcha. Es la puesta operativa de las decisiones que han sido adoptadas en las normas. Es la criminalización secundaria el momento donde debemos analizar la persecución, la investigación y la judicialización propiamente dichas. Tenemos aquí a la policía, a la fiscalía, jueces de todas las jerarquías. Aquí hablamos de indagaciones, imputaciones, acusaciones y juicios orales. Es acá donde, y es parte de mi propuesta, donde nos debemos enfocar en el fenómeno criminal de los falsos testigos que hoy nos convoca realmente a hacer parte. Creo que es importante tener clara esta categorización para tener claro en dónde podemos incidir. Más que en la criminalización primaria, que es la creación de los tipos penales, sí que debemos hacer un esfuerzo en la criminalización secundaria, es decir, cuáles son los cuellos de botella, qué está pasando con los fiscales, qué está pasando con los jueces, en donde no logramos o creamos que este tipo de impunidades y de problemas se plasmen en los procesos. Y finalmente la política criminal tiene una tercera dimensión, que es la criminalización terciaria, que es esa parte que se encarga propiamente del castigo, es decir, de la sanción penal, de los jueces de ejecución de penas, etc. Como hemos visto, entonces, la política criminal es una política compleja cuyos problemas están presentes en estos tres enfoques: criminalización primaria, secundaria y terciaria. En esta medida es por cuanto el llamado y el esfuerzo a controlar un fenómeno delictivo específico, uno no puede centrarse en la criminalización primaria únicamente, es decir, en la creación del tipo penal, en la modificación de los verbos rectores, sino sí que tenemos que tener en cuenta articuladamente cómo vamos a intervenir, además de esa modificación al tipo penal, en cómo hacemos más jueces, más fiscales que entiendan el fenómeno delictivo, etcétera, y por supuesto en la criminalización terciaria. Es importante entonces que los actores de la política, como los representantes del poder legislativo, comprendan que cualquier decisión que se tome tendrá efectos que pueden ser colaterales en alguno de los campos de la política criminal. Pues como hemos visto, la política criminal no solo se reduce al sistema, a lo penal. Esto exige que cualquier adecuación normativa pase también por determinar las dimensiones secundarias y terciarias del fenómeno de la criminalización. Voy entonces al segundo punto de la ponencia, y son los retos del fenómeno de los falsos testigos. Si tenemos clara la dimensión secundaria de la criminalización, entonces podemos afirmar que el fenómeno de los falsos testigos es un reto claro que lesiona a la administración de justicia. Y así está reconocido ya nuestro código, que ubica el tipo penal de falso testimonio dentro del catálogo de comportamientos de la recta y eficaz administración de justicia.
Uno ve el código y para que se configure el tipo penal es necesario por el operador de justicia que verifique ciertos aspectos. Primero, por supuesto, el fiscal debe determinar que esto ocurrió en el marco de una actuación judicial o administrativa, que el sujeto activo del comportamiento, es decir, quien comete el falso testimonio, debió haber estado bajo la gravedad del juramento, que la autoridad judicial obviamente era la noticias criminales, el 38%, es decir, 3.876 entradas han sido archivadas por los fiscales porque han considerado que el comportamiento le faltó alguno de los aspectos puntuales que señalé anteriormente y por lo que no se configuró el delito. Allí debemos hacer estudios político-criminales de diagnósticos de por qué este porcentaje tan bajo frente al gran número de entradas y tan solamente un 38 y 3.878 han sido archivadas. ¿Qué es lo que está pasando? Si es un problema del tipo penal, si es que el fiscal no interpreta bien el tipo penal, etcétera. En todo caso, de aquellas entradas que han superado este filtro de archivo, que son aproximadamente 6.000, es decir, el 62% de las noticias criminales, solamente se han imputado 364 casos. Y de estos 364 casos, solamente hay escritos de acusación de 281 casos, lo cual es evidente que es muy bajo. Algo está pasando en la criminalización secundaria. Y ahora conozcamos algunos casos de privación de la libertad. Según datos del 2016, hoy hay 17 personas, 12 hombres y 5 mujeres, sindicadas por el delito de falso testimonio, es decir, con detención preventiva, mientras que hay 15 personas condenadas por este delito, de los cuales 11 son hombres y 4 son mujeres que están pagando su pena en alguna penitenciaría del país. Estos datos de personas sindicadas y condenadas, que son en total 32 que están pagando su pena en establecimiento cerrado, deben complementarse, por supuesto, con aquellas personas sindicadas y condenadas que tienen beneficio de casa por cárcel. Entonces debemos sumar otras 45 personas distribuidas así, 18 en detención domiciliaria, de los cuales 11 son hombres y 7 son mujeres, y 27 en prisión domiciliaria, es decir, condenados, de los cuales 18 son hombres y 9 son mujeres. Y finalmente, también debemos sumar las 7 personas con dispositivo de vigilancia electrónica, de los cuales 3 son hombres y 4 son mujeres. De acuerdo con esta información, tenemos entonces 84 personas con alguna medida privativa de la libertad en medio cerrado y abierto, de los cuales 65 en general, 65% son hombres y el restante 35% son mujeres. Estos datos los he traído a este espacio para que dimensionemos la respuesta de los operadores de justicia y entendamos que no se trata necesariamente de incrementar penas o de crear nuevos delitos, pero si no hay, esto sí que es cierto, pues si no hay un fortalecimiento de la infraestructura y del talento humano que persigue y judicializa, continuaremos con estas tasas tan bajas. A esto debemos agregar la pérdida de recursos que se invierten en investigaciones penales, por ejemplo, cuando un falso testigo afecta la investigación misma. Y aquí no solamente se cuestiona la credibilidad de la justicia, sino principalmente los derechos de las personas que por supuesto resultan siendo victimizadas por falsos testimonios, por ejemplo, claramente los miembros de la fuerza pública. Se nos presentan otros retos de tipo general que simplemente procedo a enunciar, pero que dejo en la mesa para una discusión más profunda del qué hacer y cómo hacerlo. A ellos se suman obviamente las calumnias, los fraudes procesales, las falsas denuncias, las privaciones ilegales de la libertad, consecuencia de todos estos fenómenos criminales. Inclusive, de comprobarse un acuerdo criminal entre personas para incrementar a otras, también podríamos estar hablando de un concierto para delinquir. Mi tercer punto y cierre de ideas para no extenderme tanto es que me interesa compartir con el auditorio algunas ideas que podemos explorar para hacer frente a este fenómeno. En primer lugar, es importante conocer los cuellos de botella que se presentan en la indagación y que están retrasando imputaciones y acusaciones.
Las altas tasas de entrada respecto a las bajas tasas de judicialización indican que hay obstáculos que deben intervenirse para mejorar el ejercicio de la acción por parte de los fiscales. Esta mejora, esta propuesta que no requiere una reforma en principio, arrojaría resultados positivos en la percepción que la ciudadanía tiene sobre la justicia y su eficacia. Y respecto, por supuesto, del local, podremos obtener efectos realmente disuasorios en el comportamiento de las personas para que no incurran en falsos testimonios, algo que, por supuesto, no ha logrado el mero incremento de las penas. En segundo lugar, el Estado debe comenzar por registrar información teniendo como categorías los falsos testigos. Hemos evidenciado que en términos de política criminal y para poder construir políticas criminales tenemos serios defectos en indicadores en información. Por señalar solo un ejemplo, podemos tener en cuenta las demandas que afronta el Estado relacionadas con los falsos testigos, que se enmarcan en la responsabilidad patrimonial que afronta el Estado por privación injusta de la libertad, en donde es claro que el Consejo de Estado ha sostenido que la privación de la libertad, cuyo origen o sostenimiento de la medida obedece a falsos testimonios, por supuesto que no es una causal excluyente de responsabilidad del Estado. La recomendación apuntaría en este caso a que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica gestione su base de datos para que pueda distinguirse cuánto le cuesta al Estado, desde una visión litigiosa del asunto, los casos de los falsos testigos cuyas víctimas demandan su reparación. Una última idea, con esto cierro mi intervención, gira alrededor de que los operadores de justicia operen de una manera especial la prueba testimonial cuando ella es producto o consecuencia de un proceso de negociación con la justicia. Esto quiere decir que a las reglas de la sana crítica, bajo las que se ampara el análisis probatorio, se pueda encontrar alguna manera de incidir para reducir el riesgo que los falsos testigos asuman este comportamiento criminal por el incentivo que el operador de justicia les ofrece. Si bien en la Administración de Justicia se promueven las formas anticipadas de terminación de proceso, esto no puede transformarse en un incentivo perverso según el cual las personas se ven conminadas a fungir como falsos testigos contra otras personas y una presión por obtener un beneficio punitivo y que esta presión por obtener este beneficio punitivo las conducta a atentar contra la recta y eficaz administración de justicia. Se propone una regla de valoración probatoria para que los testimonios aportados como prueba para un proceso penal sean valorados de forma diferencial para los casos cuando estos son consecuencia de un proceso negociado de justicia, pues no parecen ser equiparables a aquellos testimonios que no tienen un incentivo respecto a aquellos testimonios donde, claro, hay un interés. Pues bien, estas son algunas ideas para seguir explorando y referenciando desde la implementación de una política criminal coherente y podamos apuntarle de manera eficaz y concreta, de alguna u otra manera, a incidir en el fenómeno criminal. Muchas gracias.